Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de diálogos desde la frontera. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir que esté con nosotros la doctora Arielle Méndez, directora del Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo en Aix-en-Provence, en Francia, quien en primer lugar, Arielle, por favor, nos va a explicar un poco cuáles son las actividades y el tipo de organización del laboratorio. Arielle, por favor, ¿nos puedes comentar un poco este aspecto? Sí, claro. Pues muchas gracias por la invitación a estos diálogos desde la frontera. Pues el Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo existe desde mucho tiempo, desde el año 1969, y fue creado para trabajar, para reforzar la investigación francesa sobre las cuestiones relativas al trabajo. Y significa que desde hace más de 40 años los equipos del LES trabajan sobre las cuestiones del trabajo, pero ha evolucionado bastante porque al principio solo había dos disciplinas en el LES, economía, sociología. Ahora también trabajan investigadores en el campo de derecho, de management, de ciencia política, y eso significa que trabajamos sobre el trabajo de manera un poco diferente. También trabajamos sobre cuestiones de organización, de gestión de recursos humanos, todo vinculado con la cuestión de trabajo, pero de manera un poco diferente. Somos unas 100 personas, 35 investigadores y profesores investigadores, unos 30 estudiantes en el programa doctoral y, bueno, claro, personal administrativo. Y ahora tenemos un proyecto científico sobre las cuestiones de la recomposición de las normas de trabajo, empleo, competencia en un contexto de globalización. Y en este programa, en este proyecto un poco global, tenemos varios temas de investigación muy diferentes porque los investigadores del LES trabajan sobre cuestiones muy diferentes, sobre el tema de la innovación, de desarrollo regional. También trabajan equipos sobre cuestiones relativas a los riesgos profesionales. Con los cambios de las organizaciones surgen muchos problemas de estrés en el trabajo, de sufrimiento en trabajo, y unos equipos trabajan sobre estas cuestiones de riesgos psicosociales. También trabajan personas sobre las cuestiones de inserción laboral, cómo se insertan los jóvenes en los mercados de trabajo. Y una característica del LES desde hace mucho tiempo es que hacemos muchas comparaciones internacionales, y por eso estoy aquí ahora, que trabajamos. Bueno, es muy interesante analizar la situación francesa a partir de la situación de otros países, y por eso hacemos muchas comparaciones con México, con países de Europa, pero también con Japón, y eso nos da muchas posibilidades de entender mejor lo que pasa en Francia. Y bueno, también tenemos equipos que trabajan sobre las transformaciones de los mercados de trabajo, porque ahora en los mercados hay más flexibilidad y las instituciones del mercado de trabajo cambian, y eso es un tema también de los equipos del LES. Muchas gracias, Arielle. Vamos a ir a una primera pausa y regresamos en un momento. Bien, continuamos en este programa con la doctora Arielle Méndez, y en los próximos minutos ella va a desarrollar un tema que se ha trabajado muchísimo en el LES y que es muy interesante para regiones como la región fronteriza de México y otras regiones. A partir del 2005 en Francia hubo una nueva política de polos de competitividad que trató de transformar los tejidos productivos locales,
Y Ariel, yo quisiera preguntarte en a rasgos generales, ¿en qué consistió esta política implementada, puesta en práctica desde el gobierno central? Sí, pues, ¿cómo podría empezar? Desde los años 80, las economías mundiales están involucradas en un proceso de mundialización y hay muchas empresas nómadas y hay una internacionalización importante de las estrategias de las empresas, pero al mismo tiempo en los países hay que buscar una manera de reforzar la competitividad de las empresas locales, porque las empresas actúan en este contexto de mundialización, pero al mismo tiempo tienen que construir su competitividad, sus recursos a nivel local. Y a principios de los años 2000 el gobierno francés se dio cuenta de que las empresas francesas tenían un problema de competitividad. Teníamos un problema de exportación, un problema de rentabilidad. También las empresas francesas tienen de manera estructural un problema de posicionamiento en las cadenas de valor internacionales, porque se producen muchos productos de gama media y entonces no podemos competir con los países, por ejemplo, como Alemania, que produce productos con más valor añadido, y tampoco podemos competir con países como China, que produce productos con costes muy bajos. Y entonces el gobierno consideró que había que reforzar la competitividad de las empresas tratando de reforzar los sistemas de innovación locales. Y entonces inició esta política de polos de competitividad en 2005. Hizo una convocatoria y, había en Francia unos sistemas productivos locales y el gobierno quiso acreditar, certificar unos sistemas productivos, darles el label de polo de competitividad. Eso significaba que estos sistemas productivos tendrían un label de calidad, de capacidad de innovación, y el gobierno estaba listo para dar dinero, invertir en estos polos para reforzar la capacidad de innovación de las empresas. El gobierno quería acreditar solo 10 polos, pero los políticos locales en cada región, muchos políticos quisieron tener su polo de competitividad porque sabían que habría dinero, que había recursos para desarrollar las empresas a nivel local, y entonces mucha gente hizo presión sobre el gobierno para que en cada región haya más de un polo. Y al final el gobierno acreditó unos 71 polos de competitividad. Es mucho, había pensado solo en 10. Y a partir de este momento, pues en cada región hubo como 6, 7, a veces. En nuestra región, donde vivo, en el sur de Francia, tenemos 11 polos de competitividad. Entonces significa que los sectores industriales y los sistemas productivos que tuvieron la oportunidad de ser acreditados de polos, pues tuvieron la posibilidad de desarrollar recursos para financiar proyectos de innovación. Okay. Bueno, pues creo que con esto vamos a la siguiente pausa. Continuamos en esta conversación con la doctora Ariel Méndez, y ahora vamos a entrar al tema de uno de los polos que está en la región donde se encuentra la sede del LEST, que es en la Provenza francesa. Es el polo PAS, que son las siglas de sabores, perfumes, aromas y sabores. Y queríamos preguntarle a Ariel, para comenzar con este tema, ¿cuáles serían los antecedentes históricos de la conformación de este polo?
Pues Graz es un distrito industrial que existe desde hace muchos años, desde siglos, porque se considera que Graz es la cuna de la industria de la perfumería mundial. Se hacen perfumes aquí desde el siglo XVI y se desarrolló esta industria en la zona de Graz. Graz está situada, localizada en el sur de Francia, a 15 kilómetros de Cannes, en la Costa Azul. Y en esta ciudad, alrededor de esta ciudad, se desarrolló esta industria muy importante porque había un clima un poco excepcional y aquí se podían cultivar flores, jazmín, rosa, y gracias a este recurso de la zona se pudo producir perfumes. Y bueno, había varias empresas que hacían aceites esenciales, que producían perfumes, que hacían packaging de los perfumes, que los vendían, había actividades de negocios. Entonces se puede decir que en Graz había todas las etapas de la cadena de valor de la industria de la perfumería. Y Graz tuvo su apogeo entre las dos guerras mundiales. Pero a partir de los años 50 la situación empezó empezó a tener problema la zona porque empezaron a desarrollarse los sustitutos químicos que venían a competir con los ingredientes naturales. También grupos extranjeros, franceses desde París, pero también desde fuera, desde Alemania o de otros países, empezaron a invertir en la zona. Y claro, que hacen grupos cuando vienen a comprar empresas, pues la reestructuran y han cerrado muchas empresas. Y a partir de los años 70 hubo reestructuraciones, se cerraron empresas y los ingenieros que trabajaban en las empresas de perfume pues decidieron crear sus propias empresas, pero claro, crearon pequeñas empresas, no se trataban de grupos industriales. Entonces la zona cambió muchísimo en los años 80, con desarrollo de muchas pymes, y entonces significa que en términos de capital había menos posibilidad de hacer ingresos industriales importantes. Y bueno, ¿qué se puede decir sobre Graz también? Es una industria muy interesante porque es una industria donde es muy difícil proteger el conocimiento, proteger las innovaciones. Cuando se hace con un perfume no se puede hacer patente, porque si escribe un patente, pues se escribe la fórmula del perfume y eso es imposible. Entonces en Graz siempre ha habido una tradición de secreto porque es imposible proteger el perfume con patentes. Eso es una característica muy importante en la zona y eso va a ser muy importante para poder entender el funcionamiento y la implementación del polo de competitividad en la zona. Pasaremos al siguiente bloque en unos momentos. A partir de estos antecedentes sobre el polo de Graz, queremos preguntarle a la doctora Ariel Méndez qué medidas de política se pusieron en práctica a partir de que el gobierno francés en 2005 ideó, digamos, esta política de polos de competitividad. Ariel, ¿cuáles fueron las medidas más importantes en este polo, en el polo Graz? Pues quizás antes de dar las medidas más importantes tengo que añadir un detalle sobre la zona de Graz, porque a partir de los años 60 se deslocalizaron unas actividades como la más importante, la cultura de las flores. Entonces el principal recurso de la zona desapareció y a partir de los años 90 y 2000 los actores locales se dieron cuenta de que tenían que desarrollar nuevas competencias, nuevos recursos para anclar la actividad de las empresas.
Entonces, a partir de 2005, cuando apareció la política de los polos de competitividad, pues los actores locales cogieron esta oportunidad para desarrollar capacidades de cooperación. He dicho que en esta zona había una cultura de secreto. Significa que era muy difícil para los empresarios locales trabajar juntos. Y lo que permitió esta política de polos de competitividad es crear condiciones para la cooperación entre los actores. La política de los polos de competitividad es una política de desarrollo de clústeres. El gobierno tenía un modelo en cabeza, el modelo de la Silicon Valley, y con los polos pensaba crear unos 70 Silicon Valley. Claro, eso es un mito, pero bueno, eso era un objetivo. Y un clúster no solo es una aglomeración de empresas, sino también es una aglomeración de empresas que pueden trabajar juntas, que van a tener interacciones. Entonces, el gobierno obligó a los polos a tener estructuras de gobernanza para apoyar el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo, e incitó mucho a las empresas para que trabajen juntas. Entonces, las herramientas principales de los polos de competitividad, y en GRASS específicamente, fue dar unas herramientas fiscales para las empresas, también acreditar proyectos para que puedan tener una financiación y desarrollar equipos de pilotaje para apoyar el desarrollo de proyectos y así favorecer la cooperación entre empresas, porque hoy sin cooperación no se puede innovar. Una empresa, con los gastos que significa las actividades de innovación y desarrollo, es imposible poder innovar. Eso fue entonces eso fue un punto muy importante, dar recursos para que las empresas puedan trabajar juntas, recursos financieros, pero también recursos organizativos en términos de personas, porque en el Polo Paz hay muchas pymes, muchas pequeñas empresas que no tienen los recursos organizativos, cognitivos para desarrollar proyectos. Y en este polo, por ejemplo, había una persona que se dedicaba a ir a encontrar diferentes personas para que propongan proyectos, para ayudarles a escribir los proyectos para las convocatorias, para ir a buscar dinero a Europa, en los ministerios, etc. Ok, pues creo que es muy interesante. Vamos a pasar a una última pausa. Bien, en este bloque último nos gustaría saber cuáles han sido los principales resultados de estas políticas en el polo del cual hemos estado hablando, saber cuáles han sido, digamos, los resultados positivos y aquellas limitaciones o deficiencias que ha tenido esta política que nos acaba de relatar la doctora Méndez. Ariel, por favor, ¿nos puedes comentar algo de esto? Pues los resultados de esta política se pueden evaluar a nivel macro y micro. A nivel macro hubo unos estudios sobre los resultados de los polos de competitividad, a ver si habían ayudado a mejorar la exportación de las empresas, si había más patentes, si había más, si la rentabilidad de las empresas se había mejorado entre 2005 y 2014. Y cuando miramos las cifras a nivel nacional, pues se ve que las cosas no se han mejorado y al contrario, son peores ahora. Pero no se puede decir que la política de los polos es un fracaso total, porque en 2008 hemos tenido una crisis muy importante y la crisis dura todavía. Entonces, los problemas de rentabilidad, etcétera, están vinculados con otras cosas
Y estamos en un contexto mundial muy, con mucha presión, y entonces es difícil evaluar hoy realmente lo que ha producido los polos de competitividad. Entonces, a nivel macro, es difícil hacer una evaluación muy objetiva y muy justa, precisa de lo que han producido los polos. A nivel micro, con el estudio que hemos hecho, yo he estudiado el polo PAS, pero compañeros, hubo un montón de estudios en Francia sobre los polos de competitividad, y con otros autores hemos trabajado sobre diferentes polos que tenían más o menos las mismas características que el polo PAS, a saber, muchas pymes y pocos recursos de innovación y desarrollo, pocos ingenieros, pocos gastos, etc. Y lo que muestran los estudios es que la política de los polos de competitividad tenía una visión muy elitista de la innovación, que era una política más orientada hacia las grandes empresas. Y el problema es que en nuestro país, pero imagino que en otros países ocurre lo mismo, hay muchas pymes en los sistemas productivos, en los sistemas territoriales. Entonces, si una política como la de los polos quiere ser eficaz, pues hay que tomar en cuenta el hecho de que las pymes no tienen los mismos recursos que las grandes y que hay que tener una definición de la innovación más amplia que la que cogió el gobierno, porque con los polos solo se habla de innovación tecnológica y muy high-tech, y la realidad es que en las pymes hay innovaciones, pero pueden ser innovaciones técnicas, no solo tecnológicas, sino también técnicas, pero también innovaciones de proceso, organizativas, etc. Y eso es uno de nuestros resultados, que una política como la de los polos pues tiene que tener una visión más amplia de la innovación. Bien, con estas conclusiones ilustrativas de la situación en Francia, pero muy sugerentes para otros tejidos productivos y otras regiones, nos despedimos